¿Qué tal, apreciables estudiantes de Prepa en línea C? A continuación voy a explicarles cómo utilizar una herramienta muy potente que se llama GeoGebra para poder entender de mejor manera la parte de la identidad de lo que le llamamos las funciones trigonométricas. Bien, la aplicación en la que estamos viendo en pantalla se llama GeoGebra. Me voy a ir a la siguiente pantalla, a Google, para que vean cómo la pueden descargar ustedes. Sería GeoGebra. Le ponen en Google GeoGebra, se van a la primera aplicación como lo están viendo aquí, GeoGebra aplicaciones matemáticas. Ya que la tenemos aquí, podemos visualizar en pantalla que nos aparece mucha información. Nosotros podemos iniciarla desde aquí, iniciar calculadora, o directamente en este apartado que dice geometría, darle clic y nos va a abrir automáticamente la aplicación aquí para poderla utilizar sin ningún problema. Pero si también queremos hacer uso de ella, o mejor dicho, descargarla directamente en nuestra computadora o nuestro celular, están aplicaciones para dispositivos que tienen, o mejor dicho, que se les llaman iPhone, y también para dispositivos Android. Y no puede faltar la parte de las computadoras de escritorio como la que estoy utilizando ahorita. Entonces le damos en descargas y automáticamente te dice cuál es la que tú quieres descargar. En este caso el que voy a utilizar yo es GeoGebra Geometría. Bien, una vez explicado eso, bueno, vamos a iniciar para que entendamos un poquito más cómo funciona la parte de lo que vienen siendo las funciones trigonométricas. Pero como lo expliqué en la sesión síncrona, es importante entender primero lo que es el teorema de Pitágoras, y a partir del teorema de Pitágoras también saber cuáles son los ángulos que interpretan a este triángulo rectángulo, y posteriormente entrar con lo que son las funciones trigonométricas, la identidad de estas funciones trigonométricas. Entonces, lo que voy a hacer ahorita es trazar un triángulo rectángulo, solamente como ejemplo. Entonces voy a partir de aquí, de este punto, voy a hacer hacia este punto, hacia este punto y hacia este punto. Ok, ¿por qué se le conoce un triángulo rectángulo? Se le conoce triángulo rectángulo, compañeros, porque tiene la forma de un semirrectángulo. Si nosotros trazáramos de nuevo aquí esta línea que podemos ver en pantalla, podríamos unirlo y se podría decir que es un triángulo rectángulo, mejor dicho, se podría decir que es un triángulo. Sale un triángulo completo, pero en este caso estamos hablando de un triángulo rectángulo. Bueno, lo que voy a hacer primero es, para que entendamos la parte de cómo funciona este teorema de Pitágoras, primero, bueno, hay que entender lo siguiente, que este triángulo rectángulo está conformado por los siguientes ángulos. El primer ángulo que quiero que vean sería el ángulo que se encuentra en el punto C, que es un ángulo de 90 grados. También tenemos el ángulo A, que sería un ángulo en este caso de 26.6 grados. Y tenemos por último el ángulo B, que en este caso sería de 63.4 grados. Perdón, dije puntos, son grados. Bien, ¿a qué se refiere eso? Bueno, en la explicación que les di en la sesión síncrona les mencionaba que existen dos tipos de ángulos. El ángulo, en este caso, ángulo recto, que es un ángulo que mide 90 grados, y los ángulos agudos, que son ángulos que miden de 0 a 9, o menos, mejor dicho, de 0 a 90 grados, pero sin incluir el 90. Entonces sería de 0 grados hasta que serían 89 grados, si lo queremos ver así. Entonces los vamos a marcar para irles entendiendo. Entonces este sería lo que le llamamos ángulo recto. Okay, ángulo recto. Perfecto, aquí está. Aceptar para que lo tengamos identificado. También tendríamos aquí un ángulo agudo. Le damos OK, y aquí lo tenemos. Y por último aquí el ángulo agudo. Entonces hay que entenderlo. Este triángulo rectángulo tiene un ángulo recto, que es este de 90 grados, y son perpendiculares las líneas que chocan con los ángulos agudos, que son ángulos que están entre 0 y 89 grados, o sea, menos de 90 grados. Entonces sus aperturas, si se fijan, son menos de 90 grados, y nos queda súper bien esta explicación. Bien, ¿qué sigue ahora? Bueno, este triángulo rectángulo, en base a lo que dice el teorema de Pitágoras y la imagen que les voy a colocar a continuación, bien, como podemos ver en esta imagen, nos aparece un triángulo rectángulo. Y si se fijan, la formulita que podría decir que nos dice el teorema de Pitágoras es que la suma de los dos catetos, el cateto A y el cateto B elevados al cuadrado, va a ser igual
a la hipotenusa elevada al cuadrado. La hipotenusa siempre va a ser el lado más largo de lo que es el triángulo rectángulo. En este caso sería este lado que está aquí. Entonces vamos a ir midiendo cada uno de los lados para irle entendiendo un poquito mejor. ¿Sale? Está una herramienta aquí que nos va a servir para hacer la medición de los lados e irle entendiendo perfectamente. Entonces tenemos este punto. Aquí nos dice que el lado BC sería de 6. El lado BA va a ser de 13.4 y el lado AC va a ser de 12 metros, centímetros, lo que ustedes quieran. Entonces, siempre la hipotenusa va a ser la más larga. Entonces, en este caso, la hipotenusa es el lado BA, como lo estamos viendo aquí en pantalla. Y esto quiere decir que es el más largo de los otros dos. Los otros dos se les conocen como cateto, cateto A, cateto B, que dependiendo del ángulo que queramos ver, y más adelante lo vamos a explicar, es como podemos interpretarlo, si es cateto opuesto, cateto adyacente, según lo que nosotros queramos ir identificando. Bien, entonces, una vez entendido lo que es el teorema de Pitágoras y entendido lo que es el triángulo rectángulo que estamos viendo aquí, pues vamos a proceder a lo que son explicar las funciones trigonométricas o identidades trigonométricas que se generan a partir de lo que es el triángulo rectángulo del teorema de Pitágoras. Bien, entonces, una vez explicado eso, vamos a agregar la imagen para que veamos las funciones trigonométricas más comunes. Bien, compañeros, entonces aquí tenemos la imagen de lo que vienen siendo las funciones trigonométricas más comunes, que es el seno, el coseno y la tangente. En este caso, en el ejemplo que les mostré aquí y en la sesión síncrona también que les hice hincapié a esta imagen que están viendo en pantalla, nos vamos a enfocar al ángulo A. En este caso sería el ángulo A y por eso es que quiero hacer hincapié a esa parte. Bien, tenemos nuestro triángulo rectángulo aquí, entonces nuestro ángulo A sería este de 26.6 grados. Y entonces si queremos sacar el seno del ángulo A, dice aquí la formulita que es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. En este caso, ¿quién es el opuesto al ángulo A? El opuesto al ángulo A sería este lado que está aquí, que en nuestro caso sería el 6, y la hipotenusa en este caso sería el lado más largo, que sería este que está aquí. ¿Sale? Entonces, si nosotros lo reflejamos para poderle entender un poquito mejor y que ustedes sepan cómo funciona esta parte, entonces les comentaba que el seno del ángulo A va a ser igual, en este caso es el cateto opuesto, el opuesto al ángulo A sería BC, entonces sería para nosotros BC, entre lo que sería la hipotenusa, que para nosotros sería el lado más largo, que en este caso sería BA, BA. Lo separamos un poquito y listo. Aquí tenemos, entonces esto lo podemos representar ahora sí de la siguiente forma, que el seno del ángulo A va a ser igual al valor de BC, que sería 6, entre lo que es el valor de BA, que sería 13.4 para este ejemplo que estamos viendo aquí. Entonces esto nos quedaría mostrado de la siguiente forma. ¿Sale? Bien, ahora pasaríamos al coseno. Si nosotros vemos el coseno A, dice que es el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Bueno, entonces si decíamos nosotros que lo opuesto al ángulo A sería este, entonces ¿cuál es el adyacente? Y que no sea la hipotenusa, claro, entonces sería este que está aquí. Bueno, entonces si nosotros lo queremos representar, sería que el coseno del ángulo A va a ser igual a el cateto adyacente, que en este caso es AC, entre lo que es la hipotenusa, que en este caso sería BA. Esto, si lo ponemos los valores, nos quedaría de la siguiente forma, que es el valor de 12 sobre lo que es el valor de 13.4. ¿Sale? Entonces, igual separamos un poquito aquí, lo colocamos y lo vamos poniendo aquí a un ladito para que ustedes lo vayan identificando. Bien, ahora seguiría lo que es la tangente. La tangente va a ser el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Igual aquí se los puse para que lo fueran viendo. Entonces, vamos a ver cómo funcionaría esta parte. Para nosotros el cateto opuesto al ángulo A sería BC y el adyacente sería AC. Entonces nos quedaría que la tangente de A va a ser igual al cateto opuesto, que en este caso es BC, sobre lo que es el cateto adyacente, que en este caso es AC. Sustituimos los valores, entonces la tangente del ángulo A sería igual a el valor de BC, que es 6, entre lo que es el valor de AC, que en este caso sería 12. Perfecto, entonces nos quedaría representado como lo estamos viendo en pantalla. Bien, entonces, compañeros, entendamos lo siguiente. Las funciones trigonométricas las podemos obtener a partir de lo que es el triángulo rectángulo que estamos viendo en pantalla. Son funciones que comúnmente se utilizan, pero ustedes se preguntarán, ¿cómo nosotros las utilizamos
en la vida real? ¿O cómo es que se pueden representar estas funciones en la vida real? Bueno, ustedes se preguntarán, pues, ¿qué tiene que ver el triángulo? ¿Cómo lo puedo reflejar el triángulo? Bueno, el triángulo se puede reflejar en lo que son muchas situaciones que pasan en la vida cotidiana. Y ahorita voy a poner un ejemplo muy real de que yo creo que todos se van a dar cuenta, pero dirán, ¿cómo funciona esta parte? Bueno, si nosotros vamos a cambiarlo un poquito, vamos a mover un poquito esta parte para poder dibujar lo siguiente. Vamos a colocar un plano cartesiano, como el que estamos viendo en pantalla. Bueno, tendré que mover un poquito estos valores, déjenme ver si los puedo mover para poderles explicar y que ustedes lo entiendan perfectamente. Bien, estos valores voy a ver si los puedo mover del lugar. Sí, me permitió moverlos del lugar. Ahorita los vamos a regresar, ¿sale? Solamente estamos haciendo el movimiento para poder explicar esta parte. Bien, ya que los tenemos, quiero que observen lo siguiente. Este es un plano cartesiano, el cual es el eje de las X y el eje de las Y. Entonces, si yo trazo ahorita de igual forma este triángulo rectángulo, como lo están viendo aquí, bueno, está bien, está representado. ¿Quién sería entonces la base de este triángulo? Pues sería el tiempo. Recuerden que la X se basa en el tiempo. ¿Y quién sería la H? Bueno, pues sería lo que sucede durante ese tiempo, el tamaño o los cambios que suceden durante ese transcurso del tiempo. Eso es como lo podemos representar. Por eso, aunque parezca que es un triángulo rectángulo, bueno, pues se puede representar. De hecho, nosotros podemos agregar un círculo para hacer referencia a esto que estamos viendo. Miren, un círculo que, por ejemplo, yo si toco la punta de lo que es el punto G que está aquí en este triángulo rectángulo, pues podemos ver esta parte que estamos viendo aquí, que es un círculo o circunferencia de radio 5, de radio 10, perdón. Entonces, eso es lo que podemos ver. Entonces, aquí, a partir de aquí, nosotros podemos ir determinando ciertas cuestiones que pasan en la vida real. Por ejemplo, el movimiento de las olas, que ahorita les voy a agregar una imagen para que nos quede más claro. Muy bien, compañeros. La imagen que están viendo ustedes en pantalla se podría decir que es la forma en la cual las olas tienen ese movimiento ondulatorio. Pero ese movimiento ondulatorio está a partir de las funciones trigonométricas que nosotros utilizamos. Si nosotros queremos entenderle, bueno, pues este eje de las X representaría cuando el agua está calmada, cuando el agua del mar está calmada. Bueno, entonces, ¿cómo puedo representarlo? Bueno, ahí les va, vamos a graficar esta parte para que le entiendan un poquito. Yo voy a decirle que voy a graficar el seno, ojo, el seno del valor X para que ustedes lo entiendan. La función seno es esta que están viendo ustedes en color azul. Es como se representaría en el tiempo, ¿sale? Y tiene la forma de olas. Pero también existe la función, ojo, también existe, a esta ya la vamos a dar enter. Existe una función que se llama la función coseno, que es la que estamos mostrando. Y que de igual forma le voy a decir cuando tenga el valor de X. Quiero que vean la diferencia entre lo que es la función seno y la función coseno. La función seno es la que tiene este color azul, la voy a esconder un poquito, y la función coseno es la que tiene este color rojo. Entonces, si yo junto la seno con la coseno, van a ver la diferencia que existe entre ellas. Solamente está retrasada como -1, -2 puntos de lo que es el seno. Pero ahora, ¿qué pasa si agregamos la tangente? Bueno, la tangente funciona un poco diferente o se representa de una forma diferente. Aquí voy a eliminar un poquito lo que son los senos y cosenos y vamos a dejar la tangente. La tangente se ve de una forma diferente, entonces la tangente me sirve para representar otro tipo de situaciones que suceden en la vida cotidiana, ¿sale? Entonces el movimiento de las olas podría ser movimientos ondulatorios que se parecen a lo que son los senos y los cosenos. De hecho, las ondas que viajan en el espacio, por ejemplo la radio, la televisión, viajan por ondas senoidales y cosenoidales como las que estamos viendo en pantalla. Eso permite que puedan ir en el espacio moviéndose. Cuando ustedes tienen señales de su celular, bueno, se hace a partir de esas ondas que estamos viendo en pantalla. Bueno, compañeros, espero les haya servido mucho esta explicación para reforzar el contenido que vimos en la sesión síncrona. Hasta luego.